La Cámara de Diputados y Diputadas aprobó por 95 votos a favor, 25 en contra y 31 abstenciones la idea de legislar el retiro del 10% de los fondos de las AFP. La reforma ahora volverá a la Comisión de Constitución para ser objeto de indicaciones. La aprobación contó con varios votos oficialistas. Esto pese a que se proyectaba una actuación en bloque. A contar del próximo lunes se inicia la primera etapa de desconfinamiento del país en las regiones de Los Ríos y Aysén. Gracias a su baja tasa de positividad, se podrán abrir restaurantes y cafés a un 25% de su capacidad. También se agendarán cirugías electivas no críticas, se retomarán actividades deportivas con límite de asistentes y los mayores de 75 años podrán salir a caminar una vez al día. 41 personas detenidas dejó un operativo de carabineros y la autoridad sanitaria en el barrio Meix de Santiago. Descubrieron en pleno funcionamiento una empresa que vendía artículos no esenciales. Los fiscalizadores detuvieron a cajeros, reponedores, bodegueros y clientes. Todos arriesgan multas millonarias. Disculpe, ¿usted estaba comprando en este negocio cuando se encontró con esta situación? ¿Estaban comprando acá? En el interior de la bodega que se encuentra a nuestras espaldas, habían 41 personas que se encontraban con la reja perimetral cerrada y que están en absoluto funcionamiento normal. Vidal y Barcelona ganan hoy y siguen en la lucha por el título de la Liga Española, mientras Alexis Sánchez sufre el desprecio del técnico del Manchester United. Y Palestino, en su club femenino, está en un escándalo sexual. Kinesiólogo es desvinculado por acusaciones de abusos. Esto y más luego en 24 Horas Deportes. Ahora. ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Lo escuchábamos recién en titulares. Votos del oficialismo hicieron posible que hace solo minutos la Cámara de Diputados aprobara la idea de legislar el proyecto que permite el retiro de fondos de las AFP para hacer frente a la pandemia. La votación se convirtió en un duro golpe para el gobierno. Estamos ya con Kevin Felguera que nos cuenta detalles de los votos oficialistas, cómo fueron tan importantes en esta jornada. Te escuchamos, Kevin. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás, Iván? Muy buenas noches. Justamente un oficialismo complicado luego de esta derrota en la Cámara de Diputados, porque se requería de votos oficialistas y se tuvo de 13 parlamentarios que votaron a favor del retiro de fondos de las AFP. Un proyecto que está recién en su primera etapa constitucional, pero que de todas maneras marca un hito en esta tramitación legislativa. Fue una jornada intensa con muchas situaciones y, por cierto, negociaciones del gobierno con el oficialismo para evitar este escenario que finalmente fue inevitable. Pasamos a revisar la siguiente nota. Un resultado que hasta el último minuto estuvo marcado por la incertidumbre, la aprobación de la reforma que permitiría el retiro de hasta un 10% de los fondos de las AFP para enfrentar los efectos de la pandemia, que logró 95 votos a favor, o sea, 2 más de lo necesario. Definición que llegó tras intensas negociaciones no solo en el Congreso, también en la capital, a metros de la Moneda, en el Ministerio de Hacienda. A la misma hora que en el Congreso comenzaba el debate, en Santiago las negociaciones se sucedían. Encuentros entre ministros del Comité Político y representantes de Chile Vamos que exigían más y mejores beneficios para la clase media a cambio del rechazo del proyecto del 10%. Se nos acabó la paciencia y creo que es importante que el gobierno muestre su compromiso con la clase media y en especial con la UDI, que ha sido un partido leal. Los costos sociales de esta pandemia queremos que el Estado los pague. El gobierno está preparando una propuesta y la va a dar a conocer muy prontamente. A 120 kilómetros de distancia, en la sede del Congreso, el debate se encendía. La oposición buscaba captar los votos de los llamados descolgados del oficialismo, miembros de Chile Vamos que habían amenazado con aprobar un proyecto contrario a las ideas del gobierno. En los pasillos se conversaba con los actores clave y en la sala... Yo le quiero decir al ministro de Hacienda que el sistema de AFP es hambre hoy, hambre mañana y hambre pasado mañana. A mis colegas de Chile Vamos les pido que tengamos la voluntad de cambiar las cosas. Sé que en el fondo de su corazón
quieren votar a favor este proyecto. Hago un llamado a aprobar este proyecto. Yo sé que en sus corazones está la disposición. Espero que no se dejen presionar por el poder económico. Los llamados a rechazar también surgieron y de un histórico de la UDI, Pablo Longueira, rompió su silencio y a través de una carta arengó a los diputados gremialistas para que siguieran el camino del respeto, se alejaran del populismo y fueran fieles a los principios del partido. Yo llamo a la oposición a no perseverar en el error, a no consumar una injusticia social tremenda. Quiero hacer un llamado a mi sector político. Aquí el populismo reina, aquí efectivamente lo más fácil y la gran mayoría de las personas no sabe bien las consecuencias que esto va a tener. Se pasan de la raya en exigir o en plantearse a sí mismos como los únicos que son los poseedores de la verdad y que todos los que piensan distintos son unos miserables o son unos comprados. Tensión en un debate que tuvo que ser suspendido 2 veces a petición de la oposición debido a que exigían la presencia del ministro de Hacienda en la sala. Briones, junto a parte del comité político, en ese momento encabezaba una reunión privada con parlamentarios de RN buscando convencerlos de rechazar la propuesta, incluso incumpliendo los protocolos de seguridad por el COVID-19. Todo terminó así. Gracias. Señor ministro de Hacienda, ¿podría entrar a la sala de la Cámara de Diputados para conocer qué piensa respecto a las pensiones? ¿O son entre 4 paredes las reuniones? Ah, ya. Un retiro de los ahorros provisionales sencillamente no conversa con el otro debate en juego, cuál es fortalecer nuestro sistema de pensiones, digámoslo con claridad. ¿Es lo uno o es lo otro? Un día que siguió avanzando en el debate y en polémicas, donde un diputado del oficialismo acusó presiones excesivas del gobierno, tanto que el UDI Cristian Moreira terminó descompensado en la enfermería de la Cámara. Llegamos al extremo que el diputado Cristian Moreira, que estuvo al lado mío durante toda la mañana, lo tuvieron tan presionado que se desvaneció, se descompensó y en este minuto estaba en la enfermería del Congreso Nacional. No, son lobbies que obviamente que se hacen, pero de ninguna manera he sufrido ninguna presión. En mi partido me han dado libertad de acción para votar como yo lo sienta. Y eso es lo que voy a hacer. Una votación que finalmente se convirtió en un dolor de cabeza para el gobierno porque el proyecto se aprobó. Nada pudo hacer el Ejecutivo y eso que en horas previas presentó un protocolo de acuerdo que contemplaba un ingreso familiar de emergencia plus, 50.000 nuevos subsidios, la ampliación de tramo para el aporte para los arriendos y también de los plazos de mora para acceder a la postergación de los créditos hipotecarios. A mi gobierno, que se meta la mano al bolsillo y le devuelva a la clase media todo aquel esfuerzo que la clase media ha tenido durante toda su vida. Nosotros, con los parlamentarios de Chile Vamos, conversamos todas las materias que nos preocupan, que nos interesan, y de buscar los caminos y las fórmulas que atiendan mejor las necesidades de las personas más vulnerables y de la clase media de nuestro país. Si hay unas alternativas mejores, hay que ir por ese lado, y eso es lo que en este minuto se está logrando, y por eso estamos satisfechos, porque hay medidas bien contundentes para la clase media. Conversaciones que no lograron convencer a todos en un oficialismo hoy sumido en una crisis interna tras la aprobación del proyecto de retiro de fondos de pensiones para enfrentar la pandemia, iniciativa que volverá a la Comisión de Constitución de la Cámara, pero con la idea de legislar aprobada y con Chile Vamos viviendo un quiebre total. Bien importante, Iván, explicarle a la gente que efectivamente esta normativa fue aprobada en su idea de legislar, pero sigue la tramitación legislativa. Esto no ha acabado, no es una ley ya despachada del Congreso, sino que pasa de nuevo a la Comisión de Constitución, donde van a tener que afinarse algunos detalles en particular. Lo importante es que se aprobó la idea de legislar, que de haberse rechazado hubiese tenido que archivarse este proyecto de ley. Hubo reacciones en el Congreso, donde estuvo nuestro compañero Poirot Escobedo y todo el equipo de política de nuestro canal, por cierto, siguiendo las reacciones y todo lo que ustedes acaban de ver en esta nota. El ministro de Hacienda hizo frente a esta derrota para el gobierno. Lo pasamos a revisar. Como gobierno hemos dicho una y otra vez que esta nos parece una mala idea y lamentamos el resultado de esta votación. Lo lamentamos porque creemos que hoy día ha primado una versión que es de corto plazo, es un atajo.
no se hace responsable ni se hace cargo de cuál es el efecto en las pensiones del mañana. Yo invitaría a todos los parlamentarios, incluyendo los parlamentarios oficialistas, a reflexionar sobre las consecuencias de su actuar. Todos tenemos que hacernos responsables de nuestros actos y evidentemente que no compartimos la decisión, particularmente de nuestros parlamentarios. Kevin, es importante saber cuáles fueron los votos claves acá, porque hubo reuniones, como lo veíamos bien, acá en la capital, también la hubo en Valparaíso, incluso entre el propio ministro y parlamentarios a minutos de la votación. No obstante aquello, hubo votos claves del oficialismo que, si tú quieres, traspasaron la vereda y permitieron que este proyecto siga avanzando en su trámite legislativo. ¿Cuáles fueron esos votos esenciales? Iván, justamente tenemos la lista de los 13 parlamentarios oficialistas o independientes pro Chile Vamos que votaron a favor de la idea de legislar este proyecto. Fueron el diputado Álvarez Salamanca, Andrés Celis, Eduardo Durán, Ramón Galleguillos, Araceli Leuquén, Miguel Mellado, Celso Morales, Cristian Moreira, que lo veíamos en la nota, Erika Olivera, Pablo Prieto, Hugo Rey, Leonidas Romero y Virginia Troncoso. Los 13 parlamentarios, algunos de ellos incluso habían enviado una misiva en la jornada de ayer al presidente de la República, advirtiendo que podía pasar esto, que podían incluso desde la UDI aprobar un proyecto que permite, recordemos, el retiro parcial de los fondos de las AFP, un proyecto que, insistimos, para no confundir a la gente, es un proyecto que sigue en tramitación y de hecho hace solo segundos el presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Matías Walker, ha citado para la jornada de mañana a las 5 de la tarde para tramitar nuevamente, en particular ya este proyecto de ley. Ha traído mucha consecuencia, Iván. De hecho, nos contaba Poirot Escobedo, nuestro compañero en el Congreso, que hay reuniones hasta ahora en la oficina del presidente de la Cámara de Diputados, Diego Paulsen, entendiendo que es una derrota para Chile Vamos porque no se pudo alinear las fuerzas oficialistas. Sigue en tramitación este proyecto que permite el retiro parcial de los fondos de las AFP. Quiero explicar que hay 3 proyectos en todo caso que apuntan en la misma dirección. Este es uno de ellos y señalar que de todas formas el paquete de medidas pro clase media, el gobierno ha señalado que lo va a enviar de todas maneras. Son 2 iniciativas legales. ¿Cuáles son los próximos pasos de este proyecto para que finalmente sea ley de la República? Como tú bien dices, para que la gente no piense que ya está aprobada esta ley para retirar fondos de la AFP, está en tramitación. ¿Qué es lo que queda de aquí en adelante? Justamente, Iván, estas son distintas mociones parlamentarias. De hecho, el proyecto votado hoy en la Cámara de Diputados es una fusión de 3 mociones parlamentarias. En el Senado hay otros proyectos de ley. ¿Qué es lo que le falta a esta en particular? Que se discuta en la Comisión de Constitución en particular, luego que pase a la sala de la Cámara de Diputados, que nuevamente sea votada y de ahí que pase su tramitación al Senado. Puede haber un tercer trámite, puede haber incluso una comisión mixta o incluso, ¿por qué no?, llegar al Tribunal Constitucional si es que algún parlamentario hace un requerimiento. Por ahora, falta camino por recorrer para esta iniciativa que mañana tendrá una nueva discusión en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados a partir de las 5. Hoy se aprueba la idea de legislar, pero falta mucho camino por recorrer. Iván, un último detalle, nos acaban de comentar y también se está diciendo a través de redes sociales que muchas de las páginas de las administradoras de fondos de pensiones están caídas a esta hora, como un efecto quizás de esta decisión política de la Cámara de Diputados de aprobar en general el retiro parcial de los fondos de las AFP. Bueno, veremos también cómo recibe el mercado mañana esta noticia de cómo va avanzando este proyecto que permitiría el retiro de fondos de las AFP. Kevin, muchas gracias. Estamos contigo en cualquier minuto. Nos vamos ahora hasta La Moneda porque tras la aprobación de la idea de legislar el retiro del 10%... Ahora... Tras la idea de legislar, le decía yo, el retiro del 10% de las AFP, el Comité Político se reunió de inmediato en La Moneda. Está encabezando esta actividad el presidente Piñera. Tenemos más información junto a Pamela Araya. Pamela, hay actividad en el Palacio a esta hora de la tarde, ¿no? De la noche ya. Sí, de la noche ya, bien pendientes estaban todos de la votación y a solo minutos de conocerse la aprobación de la idea de legislar es que de inmediato, al menos la ministra vocera Carla Rubilar cruzó hasta la oficina del presidente Sebastián Piñera, donde ya se encontraba también el ministro del Interior Gonzalo Blumel. Desde ese minuto, esto es mucho antes de que comenzara a hablar en el Congreso el ministro Briones, pero desde ese minuto
siguen reunidos acá. Hemos podido ver también al asesor exministro Cristian Larroulet. Han sido conversaciones intensas. Al menos se nos dice que no va a haber reacción desde el Palacio de la Moneda, que solamente el gobierno se va a quedar con las impresiones del ministro Ignacio Briones, el ministro de Hacienda. Pero lo cierto es que esta reunión sigue en pie. El gobierno sabemos que hizo varias gestiones desde temprano en la mañana, con reuniones que comenzaron a las 8 de la mañana, primero con la UDI, después con RN, después con Evópoli, para poder alinear a todo Chile Vamos, para que finalmente rechazara la idea de legislar este proyecto, todo a cambio de un plan para la clase media fortalecido, para que llegara a más familias. Sin embargo, bueno, sabemos que el resultado ha sido bastante adverso respecto de lo que en el gobierno tenían previsto, luego de haber entregado estas propuestas que todavía no estaban negociadas o no estaban confirmadas finalmente entre como un acuerdo establecido. Así que, por lo tanto, nosotros seguimos aquí en el Palacio de la Moneda. Yo les decía, todo el día el gobierno pendiente de esta situación, y es por eso que inmediatamente los ministros cruzaron hasta donde se encuentra a esta hora el presidente. Tenemos información que ellos se mantienen acá y que no harían ningún tipo de declaración, pero por supuesto todo esto puede cambiar minuto a minuto. Ahora, es llamativo, Pamela, que el ministro Blumel no haya hecho ninguna declaración una vez conocida este resultado adverso para el oficialismo, ¿no? Porque habló en el Congreso el ministro Briones, incluso fue encarado por otros parlamentarios. También lo había hecho el ministro Alvarado, pero el ministro Blumel ha desaparecido un poco de la discusión en estas horas. Sí, la verdad que él estuvo en la mañana temprano en la primera reunión que hubo el comité político abordando toda esta situación, y prefirió quedarse aquí en La Moneda para seguir todo lo que fue este debate finalmente del proyecto que permite retirar el 10% de los fondos de las AFP. Nos dicen en el gobierno que más bien son los ministros más bien sectoriales los que hablan o tienen que hablar en este minuto, porque son ellos los que estuvieron directamente en la negociación. Hay que decir que temprano los 3 ministros que estuvieron allá en el Congreso fueron los que finalmente desarrollaron estas reuniones con las bancadas de cada uno de los partidos de Chile Vamos, y es así entonces cuando según decían algunos de los presentes, de los parlamentarios, la reunión fue bastante tensa, sobre todo con la UDI, donde decían incluso que tenían que estar sus condiciones en este nuevo plan para la clase media sí o sí, de lo contrario no era posible alinearnos a todos. Bueno, sabemos ya cuál ha sido el resultado. Fueron finalmente 13 parlamentarios los de Chile Vamos que votaron a favor de la idea de legislar de este proyecto, y otros tantos también que se abstuvieron. Así que por supuesto esto va a generar distintas reacciones, esperando nosotros aquí en el Patio de la Moneda por si sale alguno de los ministros, por supuesto, y el ministro Briones que efectivamente ha recibido varios, ha sido finalmente el foco de críticas durante todos estos días. Hay actividad en La Moneda, hay reuniones, pero se mantiene el silencio. Pamela, vamos a estar contigo si es que hay alguna novedad. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches. Y un plan de desconfinamiento paulatino y que comenzará en solo 2 regiones. Ese es el anuncio de la autoridad sanitaria para rebajar las medidas restrictivas en la región de Aysén y Los Ríos por ahora, las zonas con menor incidencia de casos en nuestro país. Además, la apertura parcial de restaurantes, cines, teatros y cafés. Se suma la posibilidad de eventos deportivos y de salidas de mayores de 75 años una vez al día. Desde estas regiones aseguran que el anuncio los pilla por sorpresa y que temen que exista algún riesgo. El 14 de marzo de este año se convirtió en la primera comuna en cuarentena en todo el país. Caleta Tortel es una de las 7 comunas de Aysén que no presenta casos confirmados de coronavirus. En ninguna de las 10 que comprenden esta región hay víctimas de la pandemia. Es por eso que junto a Los Ríos comenzarán gradualmente el proceso de desconfinamiento. Abrir cines y teatros hasta en un 25% de su capacidad. Abrir los restaurantes y cafés hasta en un 25% de su capacidad. Ha existido un confinamiento a nivel nacional de los adultos mayores durante mucho tiempo, sobre 75 años. En estas regiones van a poder salir una vez al día. Don Jorge Gómez será uno de los beneficiados con este anuncio. Hay que hacerlo paulatinamente, sin apresurarse, porque la cosa para mí todavía no viene buena. El único pero está en que todo el mundo realmente lo respete, tome ciertas horas para salir y no abuse.
Aysén presenta 46 casos totales y ninguna muerte. Los Ríos, 786 casos confirmados y 10 fallecimientos. Ambas zonas tienen la menor tasa de incidencia de Chile. Cordones sanitarios que comenzarán el viernes a las 22 horas velarán por proteger estas regiones para que sigan manteniendo sus alentadoras cifras. Nos sorprende, no teníamos información, nos tiene expectantes y obviamente tienen que haber fiscalización permanente, estricta y que le dé garantías a la ciudadanía de la región de Aysén y en particular de Coyhaique de que no corremos mayores riesgos con esta decisión. Si se va a abrir un café, si se va a abrir un restaurante, ningún problema, pero que cumpla con todos los protocolos que indica la autoridad sanitaria. Y para eso tiene que haber fiscalización. Vamos a también establecer protocolos y vamos a fiscalizar el cumplimiento de los mismos en cada uno de los pasos que se están dando. El proceso comenzará el lunes 13 de julio. El rubro gastronómico en Aysén ha sido duramente azotado por el COVID-19. Los dueños de locales están resolviendo ahora cómo será en la práctica atender solo al 25% de su clientela presencialmente. Muy contento, ya que pasamos 3 meses bastante complicados, muy difíciles, mucha gente cesante, entonces esperamos con esto ir retomando de a poco nuestras actividades. Todavía no sabemos también cuáles son los mecanismos específicos de esta apertura que quiere hacer la autoridad sanitaria. Una noticia que nos llegó, pero que esperábamos con ansia. Es un poco, pero sabíamos que iba a ser paulatino. Es una buena medida siempre y cuando los ciudadanos valdivianos nos atengamos a las normativas sanitarias. Se podrán realizar cirugías selectivas no críticas y eventos deportivos de máximo 10 personas en lugares cerrados y 50 en lugares abiertos, pero sin público. Tenemos que ir balanceando la situación de ocupación de camas del establecimiento que debe garantizar una disponibilidad razonable de camas para poder atender pacientes eventualmente COVID en aislamientos, en los servicios de medicina. Existe mucha ansiedad por recuperar una normalidad en el funcionamiento. Si nos equivocamos en el mensaje con esta gran ansiedad, vamos a repetir lo que ocurrió en Londres. Estaremos atentos a cualquier cambio epidemiológico que nos obligue a tomar medidas en retroactividad. Sin embargo, nosotros confiamos, ¿sabes en quién? En la población. Y hay noticias también respecto a los permisos. Se sumará uno para los donadores de sangre y también otros rubros esenciales que venían pidiéndolo hace semanas. Y se incorpora a los electricistas y también a los gaffiter que tengan su certificación de la superintendencia, es decir, de la SEC, para que puedan realizar la labor reconociendo la importancia que tienen hoy día ellos. Pero pese a que hablamos de retirar algunas de las medidas más restrictivas, por el momento solo en 2 regiones, estamos lejos de mirar a la pandemia por el retrovisor. Aunque los casos nuevos siguen a la baja, así como la positividad diaria promedio, la cifra de fallecimientos diarios sigue muy alta. 139 muertes informadas en la última jornada. 6.573, el dramático número total en nuestro país. Bueno, en este mismo sentido, las ferias libres han sido un foco de contagio sin solución. De hecho, varios municipios las han suspendido y otros han restringido los días de venta. La FAO asegura que es un error cerrarlas, ya que en ellas se abastece la población más vulnerable del país. Si le entra la verdura casera a la cebolla, de guarda le voy a darle, de guarda le tengo casera, de guarda. Ella es conocida en la feria de Conchalí como la Chica Mati. Con la misma energía que vende su verdura, es honesta en contarnos que los clientes poco o nada respetan el distanciamiento social. No, la gente no entiende las medidas que hay, que esto es catastrófico. Catastrófico, pero la gente no entiende, andan con los cabros chicos paseándose, fíjese nomás algunos. Las ferias libres preocupan como foco de contagio del coronavirus. En la región metropolitana, solo en un fin de semana por ellas pueden pasar 2,5 millones de personas y en medio de ellas el distanciamiento social es inexistente. Si anda mucha gente, la gente anda porque nadie nos fiscaliza que tenga su salvoconducto para salir a comprar. Somos adultos mayores, pero hay que comer. ¿Qué quiere que haga? Es la única feria que me queda cerca de la casa, yo vivo en la otra cuadra, no tengo quien me acompañe. A la voluntad de Dios, Dios dirá hasta cuándo. Las ferias preocupan. El lunes Lo Espejo anunció el cierre de estas por 2 semanas ante el fallecimiento de al menos 20 comerciantes. En Pedro Aguirre Cerda se suspendieron los martes, miércoles y jueves. En Huechuraba solo funcionan miércoles y sábado. Y en Recoleta y Puente Alto se mantendrá la suspensión todos los días hasta el 14 de julio. Debido a la alta cantidad de casos activos
de COVID en Puente Alto, se logró construir un acuerdo con las ferias libres para suspenderlas durante 2 semanas. Retornan el día 14 de julio. Restringir drásticamente hace más de 1 mes y medio las ferias y luego progresivamente abrirla a 1 y luego 2 días. En Conchalí, los feriantes han puesto dispensadores de agua, línea de distanciamiento amarilla y guardias que controlen el uso de mascarillas. Pero dicen sentirse ausente de la toma de decisiones de los alcaldes. Mire, los alcaldes nos han informado, pero no hemos conversado. Es preocupante que se sigan cerrando las ferias libres en las distintas comunas y son las comunas más pobres. A nivel país, las ferias libres venden el 70% de frutas y verduras, el 60% de los mariscos y el 50% de los huevos. Aquí, las medidas sanitarias se cruzan con la necesidad de quienes menos tienen. Con 140.000 pesos jubilación, que hay que estirarla todo un mes. No pido, pero me las arreglo. Supermercado nunca compro nada, porque los pobres compramos en las ferias para la semana. La FAO proyecta que en 2021 1 millón de chilenos caerá en déficit alimentario, es decir, privados de una alimentación diaria, para las cuales las ferias son la alternativa. Cerrando las ferias, corremos un riesgo grande de inseguridad alimentaria en el país. Aumento el desempleo, aumento la pobreza de actores que ya están en el sector informal y son en trabajos precarios. Cuando cierra una comuna, las ferias que están alrededor de esa comuna se saturan de público y también de comerciantes. En la Florida no cerraron las ferias libres, pero sí pusieron restricciones. Primero suspendimos las ferias los fines de semana, sino que solamente de martes a viernes para evitar las aglomeraciones propias del fin de semana. En segundo lugar, con una gran colaboración de los feriantes, generar mayores espacios entre puesto y puesto, separarlos con barreras. Y son esos grupos también que van a ser priorizados en las estrategias con los alcaldes para poder pesquisar un mayor número de casos positivos. Doña Elba ya terminó las compras en Conchalí. No, si esta la salía yo. Los alcaldes ponen el foco en las ferias libres. Los comerciantes creen que el cierre solo genera nuevas aglomeraciones y piden más fiscalización, en uno de los focos de contagios más prolongados y concurridos en todo el país. Sabían de una banda dedicada a robar locales comerciales, principalmente minimarket. Conocían también que se movilizaban en un furgón utilitario, pero solo tras la persecución se enteraron de la gran cantidad de integrantes que componía el grupo. Fue lo que más sorprendió de este peculiar nombre, además de la organización. ¡Daños contra el tránsito! ¡Daños contra el tránsito! Vaya a despertar tuvieron las calles de Providencia. 6:30 de la mañana, escenario desolado. Los prófugos no estaban. ¡De negro! Hermano! No, date la vuelta, hermano. Afírmate. Sí, dale. Mira a la derecha. Son 4, hermano, son 4. Mira a la izquierda, avenida Francia. Era mucho, weón. Eran muchos. Eran demasiados dentro de esta pequeña furgoneta. Una sorpresa para los fiscalizadores. Huían a velocidad moderada, sin provocar sospechas, pero la alerta estaba activada. Tuvieron que acelerar a fondo para intentar escapar. Estos sujetos, con el método del lazo, forcejean una de las puertas del lugar, logran fracturar esta puerta e ingresan sustrayendo distintas especies. Pudimos lograr la persecución por parte de personal de cámara, se incorporan también personal municipal a esta persecución y logra la detención. La banda fue alcanzada y superada. Tenían las vías bloqueadas. A esa altura eran 4 vehículos municipales contra la furgoneta. Eran demasiados, decían. Nunca pensaron que tantos, de ahí el apodo que se adjudicaron, los Super 8. Corrieron cual pista atlética, sin disputar el oro, sí un par de monedas de un robo, el cual fue planificado, a diferencia de esta desenfrenada escapatoria. Ahí hay uno. Todos, como 4 salieron corriendo para allá, se me escaparon los pensamientos. Era mucha gente en un mismo auto, habitualmente son 3, 4, 5 personas. Pero las personas que están involucradas son delincuentes que tienen en el fondo una carrera delictual atrás. Entrar gateando para esquivar las cámaras, técnica básica poco efectiva. Este registro corresponde a una semana antes del último robo. Según la investigación, sería la misma banda. Atacaron en horario similar, también un fin de semana, otro local, misma cadena de minimarket, con inhibidores de señal y chuzos, sus herramientas de trabajo.
Habrían llegado en la furgoneta, estuvieron más de 3 minutos para llevarse 7 millones de pesos en especies. Sería uno de los tantos delitos que se le está vinculando, al menos 9, todos en locales comerciales. Vamos fijándonos en muchos detalles que nos permiten tratar de trabajar para pillarlos en flagrancia, lo cual significa que se logra la condena y los dejamos fuera de circulación durante mucho tiempo. Los Super 8, visitantes frecuentes de Providencia, dicen que no hacen más que empañar las estadísticas delictuales. En la comuna los delitos violentos han disminuido un 25%, tendencia reflejada en toda la zona oriente. Considera robos en lugar habitado, con violencia, intimidación, por sorpresa y receptación. Y si en el primer semestre del año pasado habían 9.354 delitos, ese número bajó a 7.510, disminución de casi un 20%. Cuando ocurre un hecho, la persecución se inicia antes y se produce en flagrancia, es decir, a pocos minutos de que haya ocurrido el delito, y eso muchas veces nos ha permitido detenciones que a lo mejor en otra época, cuando hay mayor flujo vehicular o cuando hay más procedimientos que atender, no estaríamos en condiciones de realizar. Pero andáis robando, po. Le hice de puro bueno, hermano, si yo caché que todos mis amigos se roban porque fue de bueno, hermano, si para qué te va a mentir, hermano. Detener al momento del robo, la clave en los últimos meses, facilidades que entrega la pandemia, menos vehículos en las calles y más presencia policial. Las pruebas contundentes han permitido un alza en las prisiones preventivas, también en este primer semestre. Ejemplo de aquellos Alejandro Maliqueo Barrera, de 32 años, con antecedentes por robo en bienes nacionales, en lugar habitado e incluso homicidio calificado. Era el conductor del vehículo utilitario al momento de la detención, fue formalizado, quedó en prisión preventiva. Los bancos se mantienen trabajando, los sujetos que son delincuentes no paran pese a la pandemia, pero yo creo que se le ha visto dificultada su acción. Eso es parte de la labor nuestra y de la policía. También, como digo siempre, de parte de los municipios, es hacerle más difícil las cosas. Y en ese contexto es que se organizan mejor también para poder hacer este trabajo ilícito al cual se dedican. Y este fue el último ataque hasta ahora de los Super 8. Al igual que el anterior, entraron gateando por el acceso principal. Tras forzar la puerta, ni la cortina de humo los asustó. Siguieron robando, pero con la alarma activada. De ahí en más, comenzó la persecución. Hacer como el botín que necesitan hacer para que sea esto rentable para ellos. Y por lo tanto también a su paso están dispuestos a enterrar un cuchillo, a disparar, a chocar un auto. Así que la violencia es parte de como del modo operandi de estas bandas en este periodo de pandemia. La investigación sigue. Hay más integrantes prófugos de esta abultada banda. Cayó el primero de muchos, dicen, vinculados a una serie de delitos. Estos, algunos de ellos, de los Super 8, quedan ahora solo 7. La Asociación Brasileña de Prensa anunció que planea demandar a Jair Bolsonaro, a quien acusan de poner en riesgo a los periodistas cuando informó que tenía coronavirus y se retiró la mascarilla. A esto se suma la petición de un gremio de periodistas en Brasilia que pide dejar de cubrir al presidente en eventos espontáneos. Esta acción del presidente brasileño sigue causando polémica y ahora podría incluso llevarlo a enfrentar a la justicia de su país. Para la Asociación Brasileña de Periodistas, Jair Bolsonaro no respetó la distancia de seguridad de salud de los reporteros cuando se quitó la mascarilla, lo que para el gremio y varios expertos significaría un delito al poner en peligro la vida de los presentes. Esperamos que con la mala fortuna del presidente de contraer la enfermedad cambie su mentalidad sobre el COVID-19, pero aparece en un video en vivo tomando hidroxicloroquina y continúa desestimando la pandemia a pesar del inmenso sufrimiento que le causa a la población. El argumento de la asociación es que Bolsonaro infringió 2 artículos del Código Penal brasileño, los que estipulan una pena de hasta 4 años de cárcel para quien exponga la vida o salud de otros a un peligro directo e inminente. Sin embargo, no todos en el país piensan igual. Para los simpatizantes del mandatario, quienes lo acompañaron en sus apariciones en público sin mascarilla, sería responsabilidad exclusiva de los periodistas guardar la distancia.
Vi cuando se quitó la mascarilla, pero en realidad eran los periodistas los que tenían que protegerse cuando fueron a su casa. Su acción fue espontánea. Los periodistas deben mantener su distancia cuando ven a una persona que dio positivo. Así que creo que es responsabilidad de la prensa porque ellos fueron a su casa. La demanda, según los propios involucrados, busca marcar un precedente sobre la actitud negacionista y despreocupada del mandatario, sobre todo ahora que él mismo tiene COVID y cuando Brasil ya superó el 1.700.000 personas infectadas. A esto se sumó también una petición del Sindicato de Periodistas de Brasilia de que los medios del país no cubran más los eventos informales que realice Jair Bolsonaro, como fue el último anuncio desde su casa. Una petición que, según un periodista chileno con largos años de residencia en Brasil, no debería prosperar. No debería prosperar, no debe prosperar tampoco una acusación ante el Supremo Tribunal Federal porque no se transgredió ningún tipo de ley. Las grandes empresas incluso ya no cubren más este tipo de eventos como la Folia, Estado de São Paulo, la Red Globo de Televisión. Hace varias semanas que la relación entre la prensa brasileña y el presidente se encuentra complicada. Ante esto, Bolsonaro anunció que en medio de su cuarentena recuperativa seguirá realizando puntos de prensa, pero solo a través de videoconferencia. Una solución parche para la Asociación Brasileña de Periodistas que exige llevarlo hasta la justicia. Superar el COVID no es contra lo único que luchan los pacientes positivos. Muchos quedan con traumas psicológicos, miedos, pero también con la culpa por contagiar a seres queridos. Andrés Ramírez nos cuenta la historia de un conductor del Transantiago que no ha podido volver al trabajo y que actualmente está en terapia. Te podría decir que fueron los 17 días más largos de mi vida, sin saber si es que vaya a salir adelante. Cuando te dicen te vamos a llevar a la UCI, es fuerte. Puede que lo peor ya sea un terrible recuerdo, pero esos golpes que no se ven son los que le siguen doliendo a Miguel. Y yo pienso que lo más que me marcó fue haber infectado a mi familia. Mi señora, mi hijo, mi hija, te marca porque pensáis y ese es el miedo que queda. Es fuerte para cada uno enfrentar a esto, ver a tu mamá igual enferma, yo también, a mi pareja, es complicado, es algo difícil. Miguel superó el COVID hace un mes, estuvo 4 días luchando en una UCI. Toda su familia está sana otra vez, pero él aún no puede subirse a la micro que antes manejaba a diario. Le duele su historia, pero también la de sus compañeros. Incluso uno de ellos no pudo contra el virus. Igual hay un poco de temor volver a trabajar porque el contagio está acá, está a la vuelta de la esquina, está en todos lados, tú no sabes. Más a la micro se sube cualquier persona sin mascarilla. Cuando nosotros hablamos del trabajo psicológico con el paciente, evidentemente tiene que ver con reconocer qué es lo que está viviendo en primera instancia. Evidentemente, cuando una persona se ve expuesta a una situación traumática o ante una amenaza, por ejemplo, de muerte, es muy normal que la persona pueda reaccionar con una vivencia de miedo. Miguel está con terapia psicológica, se prepara para volver pronto, mientras sus compañeros siguen moviéndonos por una ciudad que se mueve más de lo que debería. Como usted ve, sube, baja gente y el miedo aquí realmente que tenemos nosotros, los conductores. Es desinfectarlo cuando uno llega y sale y que sabemos cuáles son los protocolos de alcohol gel, no llevarse las manos a la cara. Tengo familia. Y chuta, si no trabajo, no llevo sustento para mi familia. Generar estrategias que fortalezcan el distanciamiento social, limitando obviamente el número de personas en el interior,
utilizando protección como las mascarillas, alcohol gel. Desinfectan buses, los pasajeros suben por el medio o atrás. Aún así, varios conductores han terminado positivos. Miguel sigue con terapia psicológica. Él lo hace de manera particular a través de su seguro de trabajo. Pero quien no pueda pagar y necesite ayuda en estos tiempos duros, puede llamar gratis a Salud Responde. El virus golpea mucho más allá de lo que es evidente. Fíjese que fuegos artificiales e incluso disparos hubo en un concurrido funeral para despedir a un joven deportista asesinado en Valparaíso. Los asistentes vulneraron toda la seguridad del cementerio de Playa Ancha e ingresaron en masa, vulnerando además los protocolos sanitarios de la pandemia. Fuegos artificiales mezclados con cánticos y también disparos al aire. No, no lo vi. ¿Qué está allá? Que los que van allá, los dos que van allá. Ah, sí, esos son los de las balas. Esos dispararon. Características de un velorio llamado de alto riesgo que se llevó a cabo la tarde de este martes en plena cuarentena, reunidos en una cancha de Valparaíso. Habían fuegos artificiales y balaceras, nada más. Venía harta gente. Fuegos artificiales y huyeron. Grupo reunido en la cancha del club El Molino de Playa Ancha para despedir a un integrante del equipo de fútbol que fue baleado la madrugada del domingo. Le dispararon y lo asesinaron. Y como era de la población de acá arriba, él jugaba fútbol aquí todo el tiempo, es un cabro tranquilo. Estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado. Y le llegó el balazo lamentablemente y le quitó la vida. Joven de 31 años que murió por un impacto de bala en su tórax. Así fue despedido por sus cercanos, quienes llegaron al cementerio número 3 de Playa Ancha. Al interior del Campo Santo se juntaron más de 50 personas. Habrían vulnerado la seguridad. Por protocolo es 10 si tiene COVID y 20 si no tiene COVID. ¿Y ayer cuántas habían? Mucho más. No es solo fuegos artificiales, seamos claros, aquí también hay disparos y todo tipo de cosas. Por las características del funeral, Carabineros implementó un procedimiento en las afueras del recinto. Aseguran se respetó el número de asistentes, sin considerar, eso sí, que el resto de las personas ingresó por este forado. Hubo personas que accedieron de forma irregular por otros sectores del cementerio. Frente a esto, tomaremos las acciones respectivas y haremos las denuncias correspondientes. La forma y circunstancias como esta persona falleció, que fue por un impacto balístico, se activa de inmediato el protocolo, haciendo presente también que esta persona mantenía antecedentes menores. No salieron personas por el ingreso formal, entonces también desconocemos si había gran cantidad de personas al interior de este. Disparos, fuegos de artificio y una masiva convocatoria que llevaron a la autoridad sanitaria a iniciar una investigación. La investigación apunta a evaluar el cumplimiento de los protocolos que establecen los máximos permitidos para ceremonias fúnebres. Evidentemente en esta situación se superaron todos esos protocolos. Despedida en medio de la pandemia de un joven asesinado que generó polémica por el sonido de disparos y el número de asistentes que se sumaron al velorio y posterior funeral. Reinventarse es la palabra que han adoptado cientos de locales y restaurantes típicos para evitar el quiebre por la pandemia. Por ejemplo, en el Mercado Central, varias pescaderías han comenzado a vender sus productos por delivery. Esto en una forma de adaptarse a este escenario de incertidumbre y confinamiento. Trabajan el día en que todos se divierten. Lleno total para comprar pescados y mariscos en Viernes Santo. Días de esplendor de un corazón gastronómico que en estos momentos palpita a duras penas. ¿Cómo está el tema de las ventas? Sí, está lento. Por lo mismo de la pandemia, desde antes ya viene desde el estallido social. Bajo demasiado, pero para estar cerrado mejor estar aquí. La pandemia ha golpeado al mercado central que de la luz y el movimiento frenético se ha quedado prácticamente vacío. Locales cerrados y silencios, solo las pescaderías dan batalla a la crisis.
30 locales abiertos que han debido reinventarse el delivery. El reparto a domicilio es la opción más válida ante la baja de hasta el 70% de la clientela presencial. Por ser se vende la reineta. La reineta está a 3.000 pesos el kilo. Tenemos la corvina, pero mayormente la gente, esto es lo que se vende más, en la reineta. Vamos a Providencia, Las Condes, La Dehesa, todo lo que sea para arriba. Todo lo que sea. Sí, gracias a Dios, bien. El delivery nosotros lavamos bien el pescadito, lo embolsamos, lo llevamos en una cajita de Plumaví con hielo bien lavadito y lo entregamos a la persona ya que también tiene que volver a lavarlo, enjuagarlo. Hola, bueno, mi nombre es Francisco Morgado, soy uno de los dueños del restaurante El Galeón. Por lo que está pasando nos hemos tenido que reinventar como muchos otros. Uno de los locales ícono del mercado central es El Galeón, que de tener 80 comensales en un día normal ahora luce así. Por eso han debido extremar recursos para mantenerse a flote y vender sus productos característicos. Se llama hoy día, tiene un segundo nombre para delivery que se llama www.elgaleonexpress.cl. Nosotros estamos repartiendo varias comunas como lo que es Providencia, Vitacura, también Chicureo. Nuestros productos que salen constantemente son la paila marina, el pulpo y los locos. Esos son los productos, los locos impresionantes, ¿sale? Y los chupes, chupe de marisco, chupe de jai. Está bien, pues hay que buscar nuevas formas de llegar a la gente porque no todos podemos salir y eso, hay que irse adaptando a los mercados y todos tenemos que irnos adaptando a las nuevas formas. Una reinvención que también han debido adoptar restaurantes típicos de la capital. ¿Cómo está? Buenas tardes. Muy bien. Ignacio Vivanco dice que se le parte el corazón ver su local así de vacío. Es el Buenos Muchachos, epicentro de grandes veladas que llegó a reunir 1.200 clientes en una noche y ahora vive o en realidad sobrevive del delivery. Platos del día y productos al vacío son parte de las opciones. Hicimos dos cosas. Una que es una técnica de cocina al vacío, que permite que tú tengas tus alimentos, tus productos de todo tipo en la casa guardados y cuando lo necesitas lo calientas. Hay cazuela, hay porotos granados, pastel de choclo, chanchito campero, costillares, sin la cumbia, sin el show folclórico, pero ya llegará el tiempo que lo volvamos a tener. No alcanza, pero uno es más que cero. El ánimo es el mejor, la actitud también, aunque a veces, muchas veces, eso no alcanza. Yo la verdad que la sensación que tengo es de pánico con lo que viene para adelante. Nosotros vamos a hacer lo posible por salvarlo, pero yo creo que muchos van a quedar en el camino. Nosotros estamos haciendo todo lo posible por salvarnos de esta pandemia, por poder pasar y seguir adelante. Todo sirve para salir de un camino largo y dificultoso, un virus que ha golpeado con tal dureza locales y restaurantes que no pudieron seguir. Otros, los más estoicos, aún se mantienen con la esperanza de que algún día estos números negros podrán terminar en cuentas alegres. Bien, pues si por segundo mes consecutivo cayó el costo de la vida, la inflación de junio fue de un 0,1% marcada por una fuerte caída en el precio del pan. Este último tras fuertes aumentos en meses anteriores. Pero ¿a qué se debe esta baja? ¿Qué otros efectos tiene un IPC negativo? Presta atención al siguiente informe. Yo partí haciendo pan acá en la casa cuando ya empezó esto de la pandemia. Desde abril que Amada no ha parado de amasar, una iniciativa que comenzó para cuidarse de los contagios y también el bolsillo, ante el alza que venía teniendo el pan en el último tiempo. Hoy no solo los prepara para su familia, incluso le vende a sus vecinos. Empecé a hacer pancito, le empecé a convidar a un vecino para que lo probara. Y así poco a poco me fui metiendo harto en el tema del pan, porque el pan empezó a subir, todo empezó a subir en realidad y claro, pues salía más conveniente hacer pancito en la casa. Una decisión que se repite en distintos hogares y que ha generado una caída en las ventas de panaderías. Y de paso, sería uno de los efectos de la baja de 2,7% en su precio, según el último reporte del Instituto Nacional de Estadísticas. Esto lo ha notado Catherine, que trabaja en esta panadería. Nos cuenta que desde que comenzó la cuarentena total, bajaron la producción y aún así les sobra pan. Tuvimos un alza en el mes de marzo, pero ya de ahí no ha subido más el pan tampoco, porque igual las ventas no han estado buenas tampoco. Igual como usted ve acá, también nos queda pancito de un día para otro. Entonces ha bajado mucho. Precio del pan que fue uno de los elementos que influyó en el IPC de junio, que fue de menos 0,1%, acumulando una inflación de 2,6% en los últimos 12 meses. Tenemos algunas alzas, producto de la menor oferta,
pero también tenemos bajas producto de la mayor oferta. Nosotros creemos que en el tiempo los precios se van a ir estabilizando, porque como hemos dicho muchas veces, tenemos alimentos. Costo de la vida, que tuvo aumentos de precio en productos como el pollo y arriendos, mientras que la gasolina y los limones bajaron. Sin embargo, para muchos chilenos, la sensación es que todo está más caro. Que baje uno, que baje otro, al final le afecta bastante porque todos los días te sube todo. Unas cosas bajaron, pero otras quedaron iguales o subieron. En términos generales ha subido todo, o sea, gran porcentaje. Pero, ¿por qué si la inflación es negativa y algunas divisiones presentan importantes caídas, los chilenos perciben todo lo contrario? ¿Por qué se da esto? Porque si bien es cierto, disminuyen los precios, no están disminuyendo en los productos de mayor consumo. Por ejemplo, en el informe del día de hoy vimos una disminución en el transporte y en la gasolina, que son productos que no se están utilizando. Otro de los efectos que trae un IPC negativo es la variación en el valor de la UF, que esta vez se espera caiga 28 pesos, lo que influye directamente en contratos de arriendo, dividendos, seguros, planes de salud y colegios. Se suma a las rebajas anteriores, lo cual sin duda es un alivio. Es un alivio en relación a todas las tarifas que pagamos reajustadas en UF, como los dividendos hipotecarios. Es un alivio para un bolsillo de familias chilenas que efectivamente hoy día están muy apretados. Baja de la UF y el PAN, que ayudan en algo al bolsillo de los chilenos, que por hoy hacen malabares para llegar a fin de mes y costear su consumo diario. Asaltaron locales de máquinas tragamonedas en 4 regiones del país. Preferían atacar a víctimas de origen chino. Así actuaba esta banda que era investigada hace ya 2 años. Finalmente, sus 4 integrantes fueron condenados en Chillán, apenas que llegan hasta los 10 años. Su método era siempre el mismo. Este hombre ingresa como un cliente más, pero solo juega unos minutos, ese no es su objetivo. Al interior se reúne con el resto de una banda criminal. Una vez juntos, los 4 atacan. La amenaza es con un arma, así doblegan al trabajador de este local de tragamonedas. Con el cable de un secador lo dejan maniatado en pocos minutos. Se llevaron toda la recaudación del día. Estos sujetos atacaban a los clientes y a los trabajadores del lugar, a los cuales amarraban y encerraban en el baño. Uno de ellos los custodiaba, mientras que el otro sustraía el dinero de las recaudaciones que tenían. Uno de sus asaltos fue registrado por las cámaras de seguridad, una evidencia de la que estaban conscientes y que intentaron destruir sin éxito. Esto es un grupo organizado de delincuentes que roban desde Santiago hasta Puerto Montt, incluyendo las ciudades intermedias. Así se fueron reuniendo pruebas en Puente Alto, San Bernardo, Linares, Chillán y Osorno, las ciudades en las que atacaron robando más de 70 millones de pesos. Siempre a locales de máquinas tragamonedas organizados y también aprovechándose de otro factor. Los imputados elegían a las víctimas preferentemente de nacionalidad china debido a la barrera idiomática que le impedía comunicarse. Pese a ello, una de las víctimas reconoció al líder de la banda, así luego de 2 años de investigaciones la causa llegó a su fin, con sus integrantes enfrentando a la justicia. Tras un procedimiento abreviado, Luis Lorca, Cristian Góngora, Matías Allende y Guillermo Egaña fueron condenados por 9 robos con violencia e intimidación cometidos entre enero y mayo de 2019. Se les comenzó la investigación por un robo que comenzó en la ciudad de Chillán, posteriormente en la ciudad de San Carlos, y obviamente se fueron agrupando diversas investigaciones. Estas 4 personas fueron condenadas, 2 de ellas a 10 años de presidio mayor en su grado mínimo y 2 de ellas a 6 años cada una. Una causa que se abrió y fue guiada desde Chillán, en donde, como en muchas ciudades, el avance de estos comercios ha sido notorio. Y hay un foco de la delincuencia también, porque en la noche funciona hasta tarde y no tienen control en sí. La verdad es que nunca me han gustado porque están dentro de la ilegalidad, no pagan impuestos, generan un daño a la gente. Locales que dieron origen a una serie de delitos violentos, la peor apuesta de esta banda que terminó condenada tras su seguidilla de robos. Y el siguiente es un grave error que ocurrió al interior del laboratorio de un hospital de Temuco. Muestras de COVID-19 negativos resultaron contaminados con casos positivos, lo que provocó que al menos 7 personas que no tenían coronavirus fueran derivadas hasta residencias sanitarias y deban permanecer en estos recintos
Es el caso de una paciente con cáncer quien sacó a la luz esta equivocación, que fue en todo caso reconocida por las autoridades. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Margarita Reyes, tengo 39 años. Me encuentro acá en una residencia sanitaria por un error de un COVID, de un examen. Yo tengo cáncer. Así Margarita Reyes comenzaba a contar su historia por las redes sociales. Aislada en el Hotel Nicolás de Temuco, hoy residencia sanitaria, dio a conocer el error que la llevó a ese lugar. Con un cáncer al útero en tratamiento y con una cirugía por realizarse, debió encerrarse creyendo ser COVID-19. El día viernes me mandaron a hacer los exámenes de rutina para poder hospitalizarme y poder realizarme mi cirugía y finalizar con el tema de mi cáncer, y lamentablemente no se pudo realizar porque uno de los exámenes que me enviaron a hacer es el de COVID-19 por precaución, saliendo el día viernes el examen el sábado con respuesta positiva. Sin embargo, detrás de ese examen PCR positivo había una equivocación que le fue informada días después. El domingo me enteré que nunca fui negativa, o sea, positiva, que el examen me había salido negativo, me realizaron otro por prevención y también me salió negativo. Y no me puedo ir, a pesar de que soy negativa, no me puedo ir de este lugar. La Seremi de Salud de la Araucanía fue quien confirmó un error en un laboratorio del Hospital Hernán Enríquez Aravena de Temuco. Detectaron que se había producido una contaminación de muestras negativas con restos de muestras positivas. Por lo tanto, la Seremi de Salud, al ser notificada de toda esta situación, indicó suspensión. Hace unos días atrás tuvimos una alerta de calidad interna, que lo que hace es poner de manifiesto un proceso que no se hizo de buena manera, y este proceso significó la alteración de 13 muestras del laboratorio, que dio un resultado que no era el que correspondía. Por lo tanto, nosotros tuvimos que tomar esas muestras, reprocesar estas muestras y obviamente entregar el resultado correcto. 13 pacientes fueron notificados como positivos, 7 de ellos fueron derivados a residencias sanitarias, entre los que se encontraba Margarita. Tomé contacto con la paciente para informarme de su caso, explicarle la situación, una situación que fue absolutamente voluntaria, en la cual nosotros como Seremi de Salud no tenemos responsabilidad, y ofrecerle las disculpas que corresponde. Ella me ofreció las disculpas, yo las acepté, pero con eso no se cura el daño que se realizó. Ahora Margarita deberá esperar otros 9 días para poder dejar la residencia sanitaria por haber tenido contacto con las personas que trabajan en el hotel, pese a no tener coronavirus, y todo por un error en el laboratorio que ahora está suspendido y sumariado. Una residencia sanitaria. La Organización Mundial de la Salud admitió que hay evidencia de que el COVID-19 puede permanecer en el aire, luego de que centenares de científicos advirtieran de esta posibilidad que había sido, recordemos, descartada hace algunas semanas. Finalmente, ¿cuáles son las recomendaciones de los expertos para hacer frente a este nuevo escenario? Lo vemos en la siguiente nota. En lugares abiertos o cerrados, el distanciamiento social es insuficiente para evitar la transmisión del COVID-19, que también puede transmitirse por el aire. Así lo han advertido casi 240 científicos de 32 países en una carta en la que alertan de la presencia del coronavirus en el aire, sobre todo en lugares con mucha gente y poca ventilación. Hacemos un llamado a la comunidad médica y a los organismos nacionales e internacionales para reconocer el potencial de propagación en el aire del COVID-19. Abogamos por el uso de medidas preventivas para mitigar esta ruta de transmisión aérea.
El peligro que advierten los científicos es que el virus podría seguir circulando en los sistemas de aire acondicionado y que podría sobrevivir largas distancias en buses, aviones y trenes, además de permanecer en lugares como plantas de procesamiento de alimentos y restaurantes. Esto según la misiva que fue publicada por el diario New York Times y que la Organización Mundial de la Salud tardó menos de 48 horas en responder. We have been talking about the possibility of airborne transmission and aerosol transmission as one of the modes of transmission of COVID-19. We have spoken about the importance of all of the different potential modes of transmission. This is a respiratory pathogen, which is why a comprehensive package of interventions are required to be able to stop transmission. Pero esta no es la primera vez que los científicos alertan a la OMS sobre la transmisión del coronavirus por el aire. Desde principios del mes de abril ya se había advertido de esta posibilidad, lo que había hecho que en centros médicos a nivel nacional se tomaran las medidas de precaución necesarias. En el uso permanente de máscara en los espacios cerrados. Por el riesgo hoy día, probablemente con una mayor sustentación biológica, de que estas partículas de virus pueden quedar suspendidas un tiempo en el aire y uno, al inhalarlas, pueden aspirarse y finalmente producir el contagio. Ante las primeras medidas de desconfinamiento dictadas por el Ministerio de Salud en Chile, expertos aseguran que tras la evidencia de que el COVID-19 podría transmitirse por el aire, no se puede bajar la guardia con las medidas sanitarias. Y tenemos que tener mucho cuidado en los espacios cerrados. El enemigo número uno de los aerosoles y de estas moléculas en suspensión por durante varias horas son los espacios abiertos y con muy buena ventilación. Aunque el organismo rector de la salud a nivel global ha reiterado que el principal motor del contagio son las gotas de saliva, expertos de la OMS reconocieron la evidencia que sugiere que el virus se puede transmitir por el aire, sobre todo en ambientes específicos, como lugares cerrados y aglomerados. We do recommend as much as possible avoiding closed settings and crowded situations. Recomendaciones que se vuelven vitales cuando ya son casi 12 millones de contagiados y más de 544.000 fallecidos a nivel global a causa del coronavirus. Y cambiamos de tema para contarle que un estudio internacional reveló que los primeros habitantes de Rapa Nui tenían una herencia inesperada de ADN en sus genes. Utilizando tecnología de punta, los investigadores hallaron evidencia de un mestizaje ancestral que sorprendió a la comunidad científica. Un hallazgo de alcance mundial con participación de chilenos que cuenta una historia hasta ahora desconocida sobre los verdaderos orígenes del pueblo Rapa Nui. Mire. Rapa Nui es tierra de misterios, mitos y leyendas que descansan en la inmutable mirada de los gigantes de piedra volcánica, sus tradiciones, su linaje ancestral. Hasta ahora, toda la evidencia arqueológica sugiere que sus primeros habitantes fueron navegantes asiáticos que durante más de 2000 años colonizaron estas islas polinésicas. Sin embargo, no todos pensaban lo mismo. A mediados del siglo XX, el explorador noruego Thor Heyerdahl fue noticia mundial. Él postulaba que la Polinesia fue poblada primero por nativos sudamericanos y, para probarlo, armó una balsa de madera bautizada como Kon-Tiki y zarpó en dirección a las islas para probar que la travesía era posible con los conocimientos y la tecnología de la época. Se obsesionó con la idea de que habían sido americanos precolombinos los que colonizaron Rapa Nui. Y él empezó a buscar esta evidencia. Primero comprobó que era factible atravesar el Pacífico desde América, y lo que hizo en el año 47 es realmente extraordinario. Él hizo una balsa para navegar y en 101 días atravesó desde Perú hasta las Tuamotu. A pesar de su entusiasmo, su teoría fue desechada por falta de evidencia. Pero ahora, un grupo de científicos de varias partes del mundo, entre ellos varios chilenos, reunió y analizó pruebas de ADN que podrían cambiar la historia de los linajes ancestrales de Rapa Nui. El total de las muestras que utilizamos es más de 800 individuos y analizamos cientos de miles de posiciones genéticas de todo el genoma para poder entender a una escala más detallada cuáles son los componentes ancestrales del ADN. Y para eso contó con la ayuda del programa Chile Genómico, iniciativa que busca identificar la diversidad genética de chilenas y chilenos. El doctor Ricardo Verdugo de la Universidad de Chile se sumó a la cruzada.
¿Hubo algún contacto desconocido entre las culturas precolombinas y los navegantes que poblaron Rapa Nui? Varios arqueólogos han planteado alguna relación temprana con el pueblo mapuche. Sin embargo, estos investigadores fueron mucho más atrás, utilizando tecnología, y descubrieron que... En promedio detectamos que en la isla de Pascua alrededor de un 11% de los ancestros de los pobladores de la isla de Pascua son de origen amerindio. Los datos sugieren que hace casi 900 años hubo un cruce, una mezcla genética desconocida entre los polinésicos del sur y nativos americanos. Pero, ¿cómo lo supieron? Cada uno de nosotros tiene un perfil genético único. Nuestra historia y la de nuestros padres está escrita en nuestros cromosomas. Los científicos compararon este perfil genético de varios habitantes actuales de Rapa Nui y lo cotejaron con el de diferentes pueblos originarios de América Latina, encontrando una coincidencia inesperada con el pueblo Zenu de Colombia. La firma genética sugiere, según un método de cálculo computacional, que este mestizaje ocurrió entre el año 1150 y 1230 después de Cristo. Y esto pues es básicamente 5 siglos antes de que incluso los europeos tuvieran presencia en la región. Entonces es realmente revolucionario en el sentido de que es un evento muy antiguo que no dejó ningún otro rastro más que aquel que se registró en el ADN de los mismos pobladores. Según el estudio, hay dos alternativas: que los polinésicos hayan viajado en catamarán desde las Islas Marquesas hasta Colombia para luego volver con algunos nativos con los que tuvieron descendencia y luego poblaron Rapa Nui. Pero también existe la posibilidad de que poblaciones de América hayan llegado a las islas polinésicas y haber establecido un contacto con aquellos que estaban estableciendo nuevas poblaciones en las distintas islas. Pero eso nunca se había evidenciado genéticamente. ¿Hubo un contacto temprano entre estos pueblos? La genética dice que sí. El problema es que no existen rastros culturales de este intercambio. Nunca nadie en 50 años de arqueología de la Polinesia encontró algo americano, de culturas americanas, excepto el camote, que lo mencionan en este estudio, obviamente. Pero el tema es de dónde salió y quién lo trajo el camote. Claro, porque nadie sabe cómo llegó este fruto a Rapa Nui y al resto de la Polinesia. Lo que sí se sabe es que proviene de Ecuador y que su nombre en lengua Rapa Nui es muy parecido a cómo se llamaba en Sudamérica. Hasta ahora no se ha encontrado ninguna evidencia de ecuatorianos precolombinos en Polinesia, ni de polinésicos en Perú, Ecuador o Colombia. De manera que no es fácil digerir esto. Pero los genes no mienten, al menos eso dicen los investigadores que publicaron su hallazgo en la revista Nature. El contacto fue previo a la llegada del pueblo polinésico a Rapa Nui. Por lo tanto, cuando ellos llegaron a Rapa Nui ya portaban en su genoma segmentos cromosómicos que eran de origen amerindio y quizás ellos lo desconocían. Una nueva hipótesis, una que quizás podría darle crédito a un explorador que dedicó su vida a probar sin éxito que las culturas originarias de Sudamérica sí fueron capaces de llegar y dejar su huella en el ombligo del mundo. Cuando comenzó la cuarentena se aclaró que solo servicios esenciales podían operar y con permisos. Pero en pleno barrio Meix hay negocios que eluden la normativa y camufladamente reciben a los clientes para venderles artículos que definitivamente no son de primera necesidad. Hoy se realizó un operativo que terminó con más de 40 detenidos, entre ellos los dueños, vendedores y hasta clientes que fueron derivados a una comisaría y quedarán a disposición de la Fiscalía. Confinamiento obligatorio para bajar los contagios por COVID, pero en el barrio Meix no entienden. Las aglomeraciones son pan de cada día, ventas sin control, un sector convertido en tierra de nadie, con venta masiva de todo tipo de productos, sin respetar ninguna norma sanitaria. Y no solo hablamos del comercio ambulante, un equipo del programa Buenos Días a Todos detectó que hay algunos negocios establecidos que se rigen por su propia ley, como esta comercializadora china de calle San Alfonso. Las
cortinas están cerradas, pero detrás de esta fachada hay mucho movimiento y la gente hace fila para comprar artículos que no son de primera necesidad. ¿Están haciendo fila? ¿Están haciendo fila que quería comprar? Vamos ya, vamos ya. Necesita poco tiempo más, se puede salir. Ahora no puede. Porque la PDI municipalidad y cabe dinero, mucha gente. El ingreso de los clientes es guiado por un guardia que vigila que no vengan las autoridades. El descaro es tal que incluso hay personal que toma la temperatura a quienes están esperando entrar. Hola, artículos de baño. Y está un pasillo antes de la final. Muchas gracias. En las góndolas se pueden ver juguetes, artículos de cumpleaños, de decoración. Tienen vendedores, cajeros y guardias. Hola, disculpa. ¿Calcetas, calcetines? No. ¿O pantuflas? Pantuflas en el último pasillo. Gracias. ¿Y usted que vive acá en el barrio, es muy común que negocios que no sean de primera necesidad estén abiertos? Sí, es común. Si no, camina 2 cuadras más y te das cuenta. Incitan a la gente a que siga comprando, siga saliendo y siga yendo a buscar cosas que no son necesarias. En plena pandemia, el comercio ambulante sigue ahí y los clientes también. Incluso fue posible ver a personas apostando al Pepito paga doble. Afuera de los locales se ven diversos grupos esperando mercadería en negocios con cortinas cerradas. Golpear la puerta parece ser el santo y seña. Un panorama muy similar al que se ve cuando no hay cuarentena. Se fiscaliza una y otra vez, se hacen operativos a diario, pero erradicarlos es una tarea casi imposible. Adentro de este local no había ningún artículo de primera necesidad. Había gente con carros repletos de mercadería haciendo fila para pagar. Para salir también toman sus precauciones. Juntan a un grupo de clientes y cuando no hay riesgo, los dejan salir. Gracias. Tras esta denuncia, la Seremi de Salud y Carabineros realizaron un operativo conjunto que terminó con 2 locales clausurados y más de 40 personas detenidas. Los dueños de los negocios, los vendedores y también clientes que fueron sorprendidos comprando sin permiso. Hacia el vehículo policial. Caballero, ¿usted era trabajador de este lugar? ¿No tenían conocimiento sobre la irregularidad? Que le vaya muy bien, que tenga un excelente día. Andamos trabajando. Se logró percatarse de que en el interior de la bodega que se encuentra a nuestras espaldas habían 41 personas que se encontraban con la reja perimetral cerrada y que está en absoluto funcionamiento normal. ¿Tú eres administradora? ¿La abogada? ¿Y cuál es tu nombre? ¿Y con qué condiciones ellos están trabajando? No lo sé, porque me acabo de enterar, voy a mirar. Me acabo de enterar del procedimiento, así que voy recién al frente, por favor. A ver qué está pasando. Oiga, abogada, si me puede decir un poquito la situación. A la salida, si quieres, te digo algo, porque no tengo idea. Me llamaron para el procedimiento que se adoptó y estoy tratando de ingresar para ver qué está pasando. La ley es para cumplirla. Las personas que infrinjan la normativa sanitaria se arriesgan a sanciones de hasta 3 años de cárcel, más multas que superan los 50 millones de pesos. Pero que tiene que saber usted y que todos sabe la ciudadanía que esto no es solamente el MEI, un lugar donde se deba controlar, sino que estamos hablando de Chile como país en general. Y las unidades que están dentro de las comunas que se encuentran con las restricciones de circulación. Por lo tanto, esta es una parte de lo que hace Carabineros en cuanto a la prevención y fiscalización. Vamos a también establecer protocolos y vamos a fiscalizar el cumplimiento de los mismos en cada uno de los pasos que se están dando. Pero requerimos de la colaboración
y del esfuerzo de todos. Una realidad preocupante y riesgosa que está lejos de acabar y que pone en riesgo la salud de las personas. Les recordamos que a partir de las 22 horas, Televisión Nacional de Chile está autorizada para transmitir programas para mayores de 18 años. Revisamos los deportes junto a Gustavo Huerta. Con el auspicio de BCI, Seamos Diferentes, presentamos 24 Horas Deportes. ¿Quién va ahí? ¿Lo ven o no? Gerard Piqué, jugador del Barcelona, así llegó al Camp Nou para el partido de hoy frente al Español. ¿Quién va ahí? Arturo Vidal, uno en bicicleta, otro en su Ferrari. Por ejemplo, veíamos al chileno, que hoy no fue titular, ingresó sí en el segundo tiempo en el triunfo del Barcelona frente al Español. El Español que descendió de categoría al Barcelona. Le mete presión al Real Madrid, que juega el día viernes. Un punto de ventaja tiene hoy el cuadro merengue sobre el equipo de Arturo Vidal. ¿Cómo anduvo el chileno? Atención con la siguiente nota. Ahí está Arturo Vidal, uno de los que preguntábamos hoy. Haciendo gestos comenzaba el partido el Rey desde la banca. Uno imagina a un Arturo Vidal en el segundo tiempo en el campo de juego, ¿no? Se viene una variante, viene Arturo Vidal. Minuto 71 y Vidal entraba a la cancha a morder, a hacer su trabajo. La tiene Arturo, Lenglet, Vidal, regate corto de Messi, Vidal, la calma del Rey jugando con Lenglet otra vez. Arturo, y con Arturo Vidal se quejaba de un golpe de Darder. Una jugada que podría haber marcado el partido sucedió al final cuando se jugaban los descuentos. Pedía falta sobre Lenglet, Darder. Atención. Habrá que revisar, estarán revisando seguramente. No, en el pecho de Vidal, no. Poco más de 20 minutos para el Rey y estos fueron los comentarios de la prensa especializada. Aportó energía y piernas a falta de 20 minutos para el final, que es lo que pedía el equipo. Relevó a Griezmann para llenar más campo y avisar al equipo que aquello estaba para pocas alegrías. Una victoria culé que mandó directo a Segunda División a Español y que deja a un punto a Barcelona de Real Madrid, que juega el próximo viernes. Nosotros, nuestro objetivo es intentar ganar los próximos 3 partidos, que es lo que queremos, y bueno, después esperar que el rival pinche si puede. Si Gerard Piqué llegaba al Camp Nou en su bicicleta, el Rey lo hacía en su Ferrari rojo. Vidal deberá esperar hasta el sábado cuando el Barça visite a Valladolid, si es que vuelve a ser titular en esta estrecha pelea con el Madrid por el título de la Liga. Y aquí estamos precisamente con el compacto de este encuentro, con la victoria por 1-0. Gran jugada, el taco de Griezmann, el remate de Messi, el rebote le queda a Luis Suárez, el delantero uruguayo, el minuto 56 de partido para lograr el único gol. La victoria entonces del Barcelona, con Arturo Vidal ingresando el minuto 25 del segundo tiempo. Tras 26 temporadas, el Español pierde la categoría. Nos vamos ahora a la Premier League, al fútbol inglés, en la fecha 34, con el Liverpool ya campeón, que sigue ganando 3-1 al Brighton de visita con Mohamed Salah, el delantero egipcio, a los 6 minutos del primer tiempo. 2 minutos después llegará el segundo gol con ese golazo. Qué remate de Henderson, el volante, logrando el 2-0 para el equipo de Jürgen Klopp. Seguimos en la primera etapa. Quedaba poco para que finalizara y otro buen gol. Como le da de primera, empalma muy bien el balón. Leandro Trossard, el belga, al primer palo gana Mohamed Salah, el cabezazo. 3-1. Ganó el Liverpool, campeón de la Premier League. Y aquí estamos con el Manchester City, escolta del Liverpool. El equipo de Guardiola, que goleó por 5-0 al Newcastle con Gabriel Jesús. Qué frialdad, ¿eh? Mire cómo define ahí, casi en área chica. Tranquilito, borde interno, 1-0. Gol del brasileño. Y aquí el argelino Riyad Mahrez, quien fuera campeón con el Leicester, recordemos, 2-0. Nos vamos al minuto 13 del segundo tiempo. Una muy buena jugada, pero autogol de Fernández a los 13 del segundo tiempo. A los 20, David Silva, el zurdo, el español, el 4-0. Y ya cuando finalizaba el partido, se jugaba tiempo agregado,
y va a ser Raheem Sterling quien logra el 5-0, la goleada con el portero chileno Claudio Bravo en el banco. ¿Qué pasa con Alexis Sánchez? Todavía hay incertidumbre respecto al futuro. ¿Qué va a pasar con él la próxima temporada? ¿Se va a mantener en el Inter de Milán? Tiene contrato con el Manchester United, pero el técnico de los Diablos Rojos parece que no lo quiere. Otra vez hace declaraciones que finalmente lo transforman en un verdugo del tocopillano. Pagaron 34 millones de euros al Arsenal. Le dieron el mejor sueldo de la Premier. Una operación que se hizo en grande, pero terminó con luces bajas. En Manchester no olvidan a Alexis. ¿Siente que el rendimiento de delanteros te da la razón en los cambios que hiciste en el verano pasado? ¿No tuviste miedo de tomar decisiones impopulares? Creo que esta no es una consulta popular. Tengo que tomar decisiones y creo que son en beneficio del club. La partida de Sánchez y Lukaku les dio la chance de renovar su frente de ataque. Para que defina Greenwood. Rashford. El remate al arco. ¡Golazo! Rashford, Greenwood y Martial son indiscutidos. Llevan 55 goles en la temporada. Solskjaer no se arrepiente. Aceptamos que ciertos jugadores fueron grandes trabajadores para el equipo. Por mí tomaría la misma decisión si pudiese volver 12 o 6 meses atrás. Sin necesidad de viajar en el tiempo, Ole tendrá que decidir si le cierra o no la puerta al chileno, que a inicios de agosto termina su préstamo en el Inter. El Juventus tiene un grupo joven que está recién armándose, cambió de entrenador, pasaron problemas de lesiones y creo que no se dio. Este jueves buscará tapar bocas contra el Hellas Verona. Maravilla recupera protagonismo para bien y para mal. Manchester, sinónimo de una mala época. Milán podría ser la del despegue. Alexis va con todo para volver a brillar. Nos quedamos en Europa, en España específicamente, chilenos protagonistas, el caso de Fabián Orellana, en la imagen quien hoy se sometió a los exámenes médicos para estampar finalmente su firma, su vínculo con el Real Valladolid, el equipo del cual es propietario el fenómeno, el brasileño Ronaldo. Llega entonces Fabián Orellana, importante transferencia a sus 34 años, ¿ah? No es menor, será su 6º equipo. Ahí en España jugó en el Jerez, en Granada, Celta Vigo, Valencia y la última en el Eibar. Y en las últimas horas fueron varias futbolistas quienes alzaron la voz en redes sociales. Un hecho gravísimo que empaña sin duda el fútbol femenino. Denuncian acoso y abuso sexual de parte del kinesiólogo de la rama femenina de Palestino. El club desvinculó y además al kinesiólogo anunciaron acciones legales. Atención con la siguiente nota. Funa a Ignacio Montano. Lo hago público para que no se vuelva a repetir con más niñas. Siempre se excusa, sacando el tema del psicólogo y haciendo sentir culpable a las demás personas, cuando él es el problema aquí. Estas son las palabras que remecieron al fútbol femenino en nuestro país. La jugadora de Palestino y la Roja Sub-20, Emilia Pastrián, se atrevía a denunciar al kinesiólogo del club árabe Ignacio Montano de abuso sexual, una acusación en la que adjuntó conversaciones por WhatsApp y en donde relató duros episodios de los que fue víctima. En varias ocasiones mencionó un nuevo método que consistía en introducir sus dedos. Un relato que sirvió para que otras víctimas del kinesiólogo también revelaran sus traumáticas experiencias. No me acuerdo qué me dijo, pero él necesitaba tocar porque era parte de la sesión. Yo me sentí muy incómoda. El relato es de Sofía Sáez, jugadora de Unión Española de 18 años, quien acusa que siendo menor de edad fue acosada y abusada. También adjuntó conversaciones con Montano. A ella se sumó la jugadora de futsal de Coquimbo Unido, Natalia Paredes. Trata a las mujeres por supuestas pubalgias que no existen. Usa su nueva técnica para tocar a las mujeres. Siempre me daba besos en las manos y piernas. La NFP se refirió al escándalo, al igual que la Asociación de Jugadoras, quienes anticipan que irán a la justicia. Nos parece, sin medias tintas, que la situación denunciada es de una gravedad tal que no podemos mostrarnos indiferentes.
ni en el fútbol femenino ni en ningún área de nuestra actividad. En representación de las jugadoras y con su consentimiento, interpondremos todas las acciones legales pertinentes de acuerdo a los antecedentes recogidos del caso. El club palestino desvinculó al especialista y tomó medidas. Está desvinculado y tendrá que ir a la justicia a hacer su defensa, ¿no? Que no sé si tiene defensa, las pruebas son contundentes. Lo que a nosotros nos interesa es que no vuelva a pisar una cancha de fútbol. Y por eso explotó este caso de abuso. Valientes que alzaron la voz para que otras no vivan un episodio atroz y traumático. Nunca más. En BCI nos conectamos para que actives tu billetera digital. Descarga la app de Google Pay, Garmin Pay o Fitbit Pay y paga con tu tarjeta de crédito BCI Visa desde tu celular o reloj. Vamos ahora con una lamentable noticia, con la muerte del doble campeón del mundo de snowboard, que se ahogó mientras realizaba pesca submarina. El mundo olímpico llora sin duda su partida para quien era protagonista en Cita de los 5 Anillos. Doble campeón del mundo de snowboard, Alex Champi Pulin representó a Australia en 3 Juegos Olímpicos y el 2014 fue el abanderado de su país en Sochi. But the flag bearer for the 2014 Australian Olympic team is Alex Pulin. Un crack dentro y fuera de la pista que partió de manera muy trágica. We're mourning the loss of Winter Olympic star and flag bearer Alex Champi Pulin has died in a diving incident on the Gold Coast. Pulin fue encontrado sin vida en Palm Beach, Australia, por un buzo que de inmediato dio aviso a las autoridades que comenzaron una investigación. QAS worked hard for quite a period of time and unfortunately we're unable to revive him. So at this point he's been declared deceased. The patient did have water in the lungs which paramedics were suctioning while trying to perform CPR. Una imagen que colgó en su Instagram hace 2 semanas. Amaba bucear, practicaba habitualmente pesca submarina, la misma que le costó la vida. Sus amigos hablan de un gran tipo, líder, empático y sobre todo talentoso. Estas son sus últimas imágenes en sus redes sociales. Hace 3 días disfrutó junto a su novia, su perro y amigos en la misma costa que hoy lo despide bajo incertidumbre. Alex Champi Pulin partió haciendo lo que más le gustaba. Para quien era un ganador, sin duda, en esa disciplina olímpica. Nos vamos ahora con el mejor básquetbol del mundo, que está de regreso. Sí, hablábamos el fin de semana respecto a la vuelta del show de la Fórmula 1. Ahora con la NBA, que se va a jugar con 22 equipos. ¿Saben dónde? En los parques de Disney, ahí en Orlando, en Florida, en Estados Unidos, se preparan para la NBA. Mira. Luego de una larga pausa, la NBA al fin comenzó su cuenta regresiva. En 3 semanas más volverán a la cancha LeBron, Harden, Williamson y compañía, pero ahora será en un formato especial. Tenemos 13 de la conferencia oeste y tenemos 9 de la conferencia este, los que se habían clasificado ya para playoff en el este. 22 equipos reunidos en Orlando por 3 meses, todo a contar del 31 de julio. La mejor liga de básquet está por comenzar. Poco a poco, con mascarillas y distanciamiento social, comienzan a llegar los equipos a la burbuja creada para que comience la NBA. Los hoteles Gran Destino, Grand Floridian y Yacht Club serán la casa de la franquicia hasta octubre, donde se prevé termine la temporada. Esta es vida. De los jugadores que ya llegaron, Terrence Rose de los Magic ya ha mostrado la interna de la burbuja que albergará la franquicia. Piezas gigantes para una persona, comidas y servicios individuales, hasta golosinas tendrá cada basquetbolista en sus piezas. También contarán con distracciones como PlayStation y películas, entre otras. La mediática NBA comienza su cuenta regresiva. Lanzamientos y clavadas están por comenzar. Y mira, el campeón olímpico Usain Bolt presentó en sociedad a su hija, con nombre campeona. Ahí está, Olympia Lightning Bolt, que nació el pasado 17 de mayo. Olimpia, por la ciudad griega donde surgieron los Juegos Olímpicos. Lightning, que significa relámpago, uno de los apodos de Bolt. Estoy ansioso por lo que nos depara el futuro, escribió el
velocista en Instagram. Ahí está, la pequeña Olympia Lightning Ball. Hija del viento, del hombre más rápido del planeta. Y mira esto, equipo japonés que estrenó una barra de robots. El equipo de béisbol japonés Fukuoka Hawks utilizó robots para animar los partidos que obviamente están sin espectadores. En el debut ganaron y los 20 robots bailaron y pusieron algo de música y alegría a ese partido. Con esa imagen e información nos vamos a la pausa. Continúa ya Carolina, Iván con las noticias acá en 24 Horas Central. Buenas noches. Bajo el título Demasiado y nunca suficiente, Mary Trump, sobrina del presidente de Estados Unidos, va a publicar la biografía no autorizada del mandatario este día 14 de julio, donde, entre otras cosas, lo acusa de ser un psicópata. Este nuevo libro se suma a la lista de relatos polémicos contra Donald Trump a puertas las elecciones presidenciales. Nuevamente, el mundo de la literatura invade la vida de Donald Trump. Esta vez se trata del libro titulado Demasiado y nunca suficiente, cómo mi familia creó al hombre más peligroso del mundo, escrito por la única sobrina del mandatario norteamericano, Mary Trump. Un narcisista que amenaza la integridad de todos los estadounidenses. Así es como describe Mary Trump a su tío. Desde la Casa Blanca han calificado las declaraciones como falsas y absurdas y ya han iniciado un proceso legal para impedir que el libro sea publicado. En general, en los libros, obviamente no están chequeados los datos. Nadie está bajo juramento y siempre existe un apuro por darle credibilidad a la persona que sea que esté atacando al presidente. Solo diré que es un libro lleno de falsedades. Eso es todo. El libro, que expone memorias de la autora y familiares del republicano, deja al descubierto un amplio análisis psicológico del perfil de Trump. Desde disputas familiares para quedarse con el trono de los Trump, hasta un supuesto fraude de rendición de examen de admisión para entrar a la prestigiosa Universidad de Pensilvania. Temía que su promedio de calificaciones, que lo colocaba lejos de la cima de su clase, arruinara sus esfuerzos para ser aceptado. Lo hizo porque estaba preocupado. Pagó a un niño inteligente con reputación de ser bueno en los exámenes para hacer su SAT por él. Donald, que nunca careció de fondos, pagó bien a su amigo. Además del especial énfasis en los supuestos rasgos psicóticos e inhumanos de Trump, donde la autora lo acusa incluso de destruir a su padre Freddie Trump, que falleció tras un largo historial de alcoholismo. La lección que aprendió en su forma más básica fue que estaba mal ser como Freddie. Fred no respetaba a su hijo mayor, por lo que Donald tampoco lo haría. Todo esto es parte de lo que promete revelar el texto, que debería estar disponible en el comercio a partir del 14 de julio. Pero esta no es la primera vez que Donald Trump se debe enfrentar a la publicación de libros con detalles de su vida íntima e información privilegiada de interés mundial. Una situación parecida ocurrió cuando John Bolton, su ex asesor de seguridad nacional, anunció la publicación del emblemático libro El lugar donde ocurrió, que dejaba al descubierto episodios polémicos como la trama rusa y supuestos acuerdos internacionales para asegurar las elecciones presidenciales de este año. As we say, sees himself as a deal maker. What happened to the deal maker in those situations? When you're dealing with somebody like Putin, who has made his life understanding Russia's strategic position in the world, against Donald Trump, who doesn't enjoy reading about these issues or learning. La obra de 240 páginas de memorias familiares, escrita por Mary Trump, llega a amenazar la imagen del mandatario norteamericano, a solo meses de las elecciones presidenciales del próximo 3 de noviembre. Reanudar las obras de construcciones privadas en zonas de cuarentena. Esa es la idea que el gobierno está trabajando junto a la industria. Una posibilidad que solo se produciría si se logran comprometer estrictos protocolos. Las empresas trabajan en ello y una de las medidas sería implementar transporte exclusivo para los trabajadores. Portones cerrados, andamios vacíos y grúas totalmente detenidas. La construcción de edificios, casas y oficinas está paralizada. No hay autorización y el impacto es profundo.
Casi 1.000 obras suspendidas en todo Chile, cerca de 338.000 empleos perdidos y un costo estimado que supera los 443 millones de dólares. Solamente en la región metropolitana, al cierre de junio, observamos más de 700 obras paralizadas. Por lo que vemos en esto un excelente primer paso hacia la reactivación del sector. Sí, esa es la idea que ahora ronda en la industria, porque el gobierno se abrió a reanudar obras de construcción privada en zonas con restricción sanitaria. Ahora estamos pensando incorporar algún tipo de construcción de infraestructura privada en zonas con cuarentena, en la medida que se puedan aplicar bien y se puedan fiscalizar esos protocolos en el lugar de trabajo. Se ha demostrado que es posible complementar el cuidado, la salud de las personas con quienes trabajamos, con el desarrollo de nuestra actividad productiva. El ministro de Economía aseguró en entrevista con Diario Financiero que la condición es que se implementen los protocolos adecuados y que exista fiscalización efectiva. Vamos a ir poco a poco porque la idea justamente es ir avanzando, aunque sea de a poco, pero en forma segura y no tener que después echar pie atrás a la semana siguiente cuando vemos que las cosas no han andado como corresponde. La Cámara Chilena de la Construcción propone el monitoreo de temperatura permanente, diferir horarios de ingreso, salida y colación, limitar la capacidad de vestidores y baños e implementar transporte especial para los trabajadores. Generar mecanismos de transporte privado con controles desde antes de que el trabajador se suba al vehículo de desplazamiento, antes de que ingrese la obra y también la misma metodología al retorno. Una medida que expertos sanitarios piden considerar con cuidado. Hay que ser muy cautos en la evaluación de las actividades que se puede volver, que van a tener que ver con reunión de personas, que sabemos que es lo que permite la transmisión del virus, en una situación de muchas ciudades donde todavía hay bastante circulación. Y estamos dispuestos a ser certificados para garantizar este cumplimiento. Y frente a la autoridad y frente a la opinión pública en general, siempre lo hemos dicho. La empresa que no esté en condiciones de ofrecer estas garantías, que paralice sus obras, con o sin medidas sanitarias. La construcción se prepara para un eventual reinicio, el que comenzaría en comunas donde se registre, por ejemplo, una baja en la tasa de contagio. ...24horas.cl. Atención a lo siguiente, una jornada clave en su tramitación atravesó este día miércoles el proyecto de reforma constitucional que permitiría retirar por única vez y de manera voluntaria hasta un 10% de los recursos desde los fondos de pensiones, todo esto con el objetivo de hacer frente a los efectos económicos derivados de la pandemia del coronavirus. Tras su primer paso por la Cámara de Diputados, ahora deberá volver hasta la Comisión de Constitución. En nuestro portal 24horas.cl podrá encontrar todos los detalles del camino legislativo que todavía tiene que seguir este proyecto antes de convertirse en ley de la República. Con esta información estamos terminando las noticias. Les recordamos que vamos a ver ahora qué pasó un día como hoy en Momentos TVN. Luego viene el informe del tiempo y un nuevo capítulo de ERCAI. No se lo pierda, que tenga buenas noches.